en la semilla, Señor, que tú plantas en nuestros corazones germine al 100 por 1 conforme a tu palabra y al deseo de tu corazón. En el nombre de Jesús, con gracias. Amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Gloria a Dios. Los niños van a salir hasta la edad de, ¿qué edad? 9 años. Ok. Gloria a Dios. Amén. Libertad bajo autoridad y bajo sujeción. Yo quiero hablar hoy, el tema del que quiero hablar es de la autoridad. Es un tema familiar, quiero hablar del tema, el tema de la autoridad, pero puse delante libertad bajo libertad bajo autoridad y sujeción. La mayoría de la gente piensa que cuando ellos están bajo autoridad y sujeción no son libres. Sin embargo, el pensamiento de Dios hermano, es impresionante a la luz de la palabra de Dios, porque los que son verdaderamente libres son aquellos que están bajo autoridad y bajo sujeción. En un ratito se lo voy a mostrar por la palabra. Entonces es algo que yo siento que nosotros necesitamos compartir con usted, para que también usted comparta con sus hijos y usted los bendiga. Tenemos una generación que dice vivir en un país libre, pero en realidad vive un libertinaje que es escandaloso e inescrupuloso, donde supuestamente la gente tiene derecho a escoger su sexualidad, a fumar lo que a ellos le venga en gana, a tomar lo que a ellos le venga en gana, y siempre la propuesta es, si no le hace daño a otro, entonces usted lo puede hacer. Pero eso no es cierto. O sea, cuando hay alguien involucrado en vicios, daña a su familia. Cuando hay alguien involucrado en pecados de inmoralidad sexual, dañan a su familia. Cuando hay alguien que está haciendo cosas incorrectas como robando, daña a otros. O sea, el pecado no solo lo daña a uno, sino que también termina dañando a la gente que nos rodea. Y yo creo que nosotros todos deberíamos de tomar responsabilidad, siendo que somos hijos de Dios, tomar responsabilidad no con la información que nos da la Biblia, sino con la palabra que Dios inspiró por su Espíritu Santo. O sea, me disculpan, la Biblia no es un tratado de medicina, no es un tratado de geología, aunque usted puede ir y buscar de todo ahí, ¿verdad? Usted puede encontrar medicina, usted puede encontrar una cosmovisión de cómo los hombres veían a Dios y de cómo los hombres veían lo creado, pero lo cierto es que la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Y lo próximo que yo quiero decirle es que Pablo dice que nosotros, la iglesia, somos columna y baluarte de la verdad. O sea, que Dios reveló esa palabra y nos las dio a nosotros, para que nosotros nos volvamos la columna y el baluarte de la verdad, no con mis verdades, sino con las de la Biblia. Bendito el nombre del Señor. Por eso dice la palabra del Señor: sea todo hombre mentiroso, pero Dios verdadero. Y entonces la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Libertad bajo autoridad y sujeción. Permítame, quiero que Areli dale un micrófono a Areli, a mi hija Areli, un momentito, por favor, que quiero que me lea algo. Yo quiero que usted lo escuche, si usted es tan amable. Amén. Son unas estadísticas, dice el 97% de los pastores han sido traicionados, falsamente acusados
o heridos por sus más cercanos amigos. 70% de los pastores batallan contra la depresión. 7,000 iglesias se cierran cada año. Quédate ahí un momentito. Está hablando de Estados Unidos, ¿ok? Esto no está hablando de los pastores de Marte, ni de la Luna, ni de uranio. No, está hablando de los pastores en Estados Unidos. 7,000 iglesias anualmente se cierran en este país. 1,500 pastores renuncian cada mes. 10% de los pastores se retiran. 80% de los pastores se sienten desalentados. 94% de las familias pastorales sienten la presión del ministerio. 78% de los pastores no tienen amigos cercanos. 90% de los pastores reportan que trabajan entre 55 a 75 horas por semana. Ore por su pastor. Gracias, hija. Esas son estadísticas de esta nación. Y usted dirá, yo no conozco a nadie. Pero imagínese usted, si usted no conoce a su vecino, ¿qué me va a decir a mí que usted conoce a un pastor que si usted, su vecino, por el estilo de vida en este país, ni lo conoce, ni sabe cómo se llama? Porque la gente acostumbraron a poner sus límites, sus murallas. Le pedí a mi hija que leyera esto porque lo primero que pensé, si esto es con los pastores, ¿cómo estarán las congregaciones? Porque también es bíblico, ¿verdad? Hieran al pastor y se va a dispersar la oveja. O sea, es un principio que está ahí en la Biblia. Por lo tanto, el enemigo nunca le tira a un enano. No, el enemigo busca gigantes espirituales para revolcarlos. Pero, que el Señor los reprenda en el nombre de Jesús, ¿verdad? Pero, mijo, quítame un poquito de volumen, por favor. Y yo le pedía a Areli que leyera estas estadísticas porque yo creo que la base o el origen de todo este ataque es precisamente un problema de autoridad. Y entonces quiero mostrárselo por la palabra de Dios. Amén. Esto en las iglesias, esto en los hogares, esto a todos los niveles. Entonces déjenme mostrarle mis dos primeras diapositivas. Para mí son impresionantes. Bueno, 3. Déjenme hablar un minuto de esta. Esta no es un versículo, esto es un pensamiento estructurado, pero para que usted entienda un poquito. Para que un niño pueda sentirse seguro y protegido, es esencial que sus padres tengan autoridad. O sea, un muchacho se va a sentir protegido y dice esto a todos los niveles. Usted puede consultar a un psicólogo, puede consultar en la palabra. Usted puede, la manera en que un niño se va a sentir protegido es que tenga a su lado padres que tengan autoridad, y padres que sean decididos. O sea, no padres que sean temerosos, pusilánimes, desanimados. Acuérdense que aquí yo no estoy hablando de maltrato, aquí yo estoy hablando de autoridad, ¿ok? Solo eso. Entonces sean decididos, en este caso los padres, y que el chico pueda contar con ellos. Ahora, lo que proponen la mayoría de los estudiosos es que un chico pueda contar con su padre y que su padre le diga que sí a todo lo que él dice. Eso no es tener un padre con autoridad. Entonces, sobre el avance de que un padre necesita usar la autoridad que Dios le ha dado, y lo próximo que necesita hacer es ser decidido para usar esa autoridad en el orden de Dios, en el orden de la palabra. Ok,
Entonces, hay dos diapositivas con 4 versículos que a mí me gustaría que usted tomara nota de ellos. Y que cuando usted vea que las cosas se ponen peliagudas en su casa con sus hijos, no importa del tamaño que sea ni de la edad que tenga, recuérdenle estos 4 versículos. Dice la Biblia, porque Él paga al hombre conforme, ¿qué dice aquí por favor hermano? A su trabajo. 2 o 3 cosas que nosotros veamos, quiero que veamos. ¿Quién le paga al hombre? Por favor. De repente usted dice, mi manager. No. El hombre que tiene temor de Dios en su corazón, hace un trabajo, hace su tarea. O sea, hace su tarea de hombre, hace su tarea, si usted se da cuenta aquí no dice que hace su tarea paternal, o sea que básicamente está tomando la figura de un hombre que hace todas sus tareas. En un hombre se debe de resumir la tarea de un hombre, la tarea de un esposo y la tarea, bendito Dios, de un padre. Entonces, si usted se da cuenta, hermano, son virtudes, son cosas extraordinarias que tienen que ver con Dios y que Dios nos las regaló a nosotros como varones. ¿Por qué no se la dio a las mujeres? Ahí cuando lo vean pregúntenle, ¿verdad? Pero se la dio a los varones. O sea, Dios quiso dársela a los varones. Entonces, una de las cosas que yo quiero que usted vea, papá, varón de Dios, Dios te paga conforme a tu trabajo. Así que si eres blando, blanda va a ser tu paga. Si eres una persona esforzada en trabajar, fíjense que, mira, eso se lo recomiendo yo. Las esposas a veces ven a sus esposos trabajando mucho y vienen y le pasan la mano y le dicen, pobrecito, ay, está cansadita. Ay, Dios santo, que el Señor reprenda. Eso no es administración de Dios. Dios habilitó al hombre para hacer esa tarea. Y el hombre lo que no puede ser es un vago. El hombre tiene que ser un trabajador. Y un trabajador de 24 por 24. O sea, cuando terminó de trabajar, no es que tiene que venir a hacer el laundry, tiene que venir a poner orden en su casa, tiene que demostrar ser cabeza, tiene que demostrar ser provisión, tiene que demostrar ser autoridad. Esa es tarea de hombre dentro de la casa. Entonces, discúlpeme, eso es así, la Biblia lo dice, así es como Dios lo establece, y cualquier otra cosa es un desorden del orden que Dios ha establecido. Entonces, pero quiero bendecirlo con eso. Él le paga al hombre conforme a su trabajo, y dice la Biblia, y le retribuye a cada cual conforme a su conducta. Entonces, yo quiero que usted vea, trabajo y conducta son inseparables. Porque también hay hombres que trabajan y proveen, pero tienen muy mal carácter. Y también tienen muy mal caminar con Dios. O sea, su conducta no avala, no está avalado por la palabra de Dios. Entonces, Dios le paga al hombre conforme a su trabajo y le retribuye a cada cual conforme a su conducta. Quiero que los varones sepan esto y recuerden esto. La Biblia dice que Dios te va a retribuir conforme a tu conducta. Entonces, una de las características que debe tener un hombre como esposo y como padre es ser misericordioso. Tener misericordia. ¿Usted me está oyendo, hermano? Y saber perdonar. No ser tan enojado y guardar cosas por días, por semanas, por meses, por años. Eso es un peligro grandísimo. En cuanto a administración, quiero que te recuerdes que si siembras plátano, recoge plátano, y si siembras papaya, recoge papaya, y si siembras mango, recoge mango. Entonces sembramos misericordia, ¿qué recibimos? Misericordia. Aquí tendríamos que usar un principio que no se nos puede olvidar, que es el principio y la regla de oro.
De la misma manera que tú quisieras que los hombres hagan contigo, haz tú con ellos. Entonces eres un hombre, comienza a hacer con los tuyos de la misma manera que tú quisieras que hicieran contigo. Entonces Dios le paga al hombre conforme a su trabajo y le retribuye conforme a su conducta. No se olvide de eso. Hay retribución de Dios para nuestras conductas. Ok, para los que están tomando nota, 1 de Pedro 3:7. Dice en la Biblia que nosotros deberíamos de aprender a convivir con nuestras esposas sabiamente. Así que no le dicen a la mujer, aprendan a convivir con su esposo. Le dicen al hombre, eres tú el que tienes que aprender a convivir con ella. Y dice la palabra del Señor que debe de hacerlo de esta manera, sabiendo dos cosas. Número uno, que es vaso frágil. Número dos, que es coheredera juntamente contigo de las riquezas celestiales y espirituales. Y entonces dice Pedro, esto no lo digo yo, que si usted no logra aprender a convivir con ella sabiamente, usted va a tener nada más que un problemita, uno solo. Un solo problemita. Vamos a orar y nuestras oraciones no van a ser contestadas. Son un pequeño problema. Chin. Un chin. Entonces quiero que vea el segundo versículo. Ciertamente Dios no obrará perversamente. Entonces yo quiero que nos detengamos aquí unos minutos porque mírenlo, si nosotros lo tomamos con los versículos que antecede, el versículo que antecede, usted puede pensar que injusto es Dios y también me castiga por esto. No, Dios lo que hace es disciplinarnos. O sea, uno siempre ve el castigo. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que los hijos y en especial los adolescentes siempre ven la disciplina como un castigo, como un maltrato, pero lo que es disciplina no es maltrato, sencillamente es disciplina. Entonces me gustaría que usted mirara por qué es que Dios dice, le voy a pagar al hombre conforme a su trabajo. Entonces disculpe, el comunismo no puede ser de Dios por eso, porque le quita al que trabajó para repartirle al que no trabajó. Y entonces le reparte parejo a todo el mundo miseria por igual. Entonces hay algunos que son bien esforzados, bien chambeadores, tienen la chispa, usted sabe, listos para hacer la tarea y además de eso tienen la bendición de Dios y Dios le abre puerta y Dios le abre puerta y Dios le abre puerta. Entonces quiero que piense unos minutos, Dios jamás va a obrar perversamente. Y eso a mí me ayuda, porque me ayuda a entender que Dios de mí va a tener misericordia, pero de mí Dios espera que yo haga aquello para lo cual yo fui diseñado. Usted me está oyendo, hermano. Entonces dice la Biblia, lo primero que significa esta palabra en el hebreo es Dios jamás se equivoca. Me ayuda a predicar, por favor, díganle a su hermano, Dios jamás se ha equivocado ni se equivoca. Quiero que se lleve eso en su corazón y en su mente, porque eso le va a ayudar a usted a ponerse equilibrio espiritual, emocional. Señor, ¿qué estará pasando? A mí tú no me amas, a mí tú no me miras. Señor, ¿por qué? Señor, ¿por cuánto? Un momentito, Dios jamás actúa perversamente. Dios jamás se ha equivocado, dice la palabra de Dios, y por lo tanto Dios jamás ha violado a nadie, Dios jamás ha cometido maldad, jamás ha hecho maldad ni injusticia. Y entonces dice el escritor en esta parte del libro de Job, ciertamente no obrará perversamente, y el Todopoderoso jamás pervertirá el juicio. O sea, que Dios jamás se va a levantar con una calumnia. Número uno, Dios jamás va a falsear, torcer o trastornar un veredicto
que puede ser a favor de tu vida. Bendito el nombre del Señor, y esto es lo que yo quiero que usted arrope en su corazón. Entonces, cuando usted salga de aquí como hombre, piense que Dios es el que le paga. Y le paga conforme a qué cosa? A su trabajo. Y le retribuye conforme a qué? A su caminar con Él. O sea, dos cosas que quiero que usted se lleve, porque son dos cosas poderosísimas en el Señor. En la palabra de Dios y Dios, los dos son fieles, recuerde eso. Entonces mire estos dos versículos. Cuando estoy hablando de la libertad bajo autoridad y sujeción, los otros tres versículos que aparecen ahí están en el mismo capítulo y a continuación de los dos versículos que leí anteriormente. Entonces dice aquel inspirado por el Espíritu Santo, ¿quién le dio autoridad sobre la tierra? ¿Quién le dio autoridad a Dios sobre la tierra? Es una pregunta que él hace. ¿Quién le dio la autoridad? Bendito el nombre del Señor. O sea, Él es Dios. Y eso no tiene discusión. Él es la autoridad en el cielo, en la tierra y en los abismos. ¿Usted me está oyendo, hermano? La autoridad en esta tierra no es Satanás. Para los hijos de Dios, la autoridad en esta tierra no está en manos de los demonios ni de los espíritus inmundos. La autoridad la tiene Dios. Bendito el nombre del Señor. Que no se le olvide eso. Entonces, ¿quién fue quien le puso a cargo del mundo entero? Aquí ya está hablando de toda la creación. Pues Él es Dios. Entonces, 34:14. Si Él determinara hacerlo así, si quisiera volver a sí mismo su espíritu y su aliento. Versículo 15. Toda carne a una perecería. Autoridad. Quiero que regrese. Eso es lo que dice la Biblia. Quiero que regrese, que vuelva a mí todo espíritu y toda alma. ¡Pum! Caemos aquí todos. Nos desconectaron. Ahora, eso dice algo todavía más profundo. ¿Quién sustenta tu espíritu y quién sustenta tu alma? Dios. Ese versículo dice, si Él determinara, por favor devuélveme lo mío. Y todavía, disculpe que ya no estoy ministrando ni ofrenda ni diezmo, pero yo sigo pensando, ¿cómo hay tipos que le pueden robar a Dios? Y nada más y nada menos que el 10% de dinero. Cuando dice la palabra de Dios, si Él dice, quiero que regrese, dice la palabra de Dios que toda carne, hermano, toda carne perecería. Y dice la Biblia, ¿y el hombre a dónde volvería? Al polvo. Entonces, estoy mirando con usted autoridad, porque yo quiero que nosotros le empecemos a enseñar a nuestros hijos y a enseñarnos nosotros mismos dónde radica la autoridad. ¿La autoridad dónde está? ¿Dónde radica la autoridad? No me puede contestar. ¿Quién tiene autoridad, hermano? ¿Dónde está la autoridad sentada? En Dios. Nadie puede decir que Él es injusto. Nadie puede decir que Él es perverso. Nadie puede decir cuando un hombre se muere y por qué Dios no lo sanó. Nadie puede decir cuando una persona tiene un accidente y se queda cuadrapléjico por qué fue que Dios no lo libró. La autoridad donde radica es en quién, por favor, hermano, en Dios. Y lo que dice la Biblia es que si Él determinara hacerlo así y dijera que regrese, que vuelva a mí mismo su espíritu y su aliento, dice la palabra del Señor que toda carne perecería, porque el espíritu y el aliento del hombre no es del hombre, sino que es de Dios. Entonces, puedo hacerle una pregunta, hermano, porque aquí ok, te dio espíritu y te dio aliento.
¿Para qué te lo dio? Te lo dio para esto. Déjenme regresar aquí unos minutos. Te lo dio para esto. Te lo dio para que puedas vivir en libertad, pero bajo autoridad y sujeción. El espíritu es mío, el alma es mía. Si yo dijera, recojo lo que es mío, la tierra ahora mismo se caería, se iría abajo. Todos quedaríamos así, como cuando de una extensión usted tiene conectado 2 equipos y usted va al lugar donde está conectada la extensión y hace así, la desconecta. O donde va, donde está los switches o los breakers de la casa, y usted en vez de bajar de una habitación, baja el que le da corriente a toda la casa. Y lo dejan a usted apagado, no usted, a la creación entera. Así que cuando Dios le da vida a nuestros hijos y nos dio vida a nosotros, una de las cosas que necesitamos entender es que lo que nosotros tenemos lo recibimos de Dios. Y que Dios tiene el derecho de decir, ven, dámelo. Y que Dios tenga misericordia, ¿verdad? Y que cuando Él nos diga, ven, esto es mío, me pertenece, nos hallemos a bien recaudo, a buen recaudo con nuestro Señor Jesucristo. Ok, ya miramos dónde radica o dónde se asienta la autoridad. No se olvide de esto, porque a mí me da tristeza a veces oír a cristianos hablar y decir, ¿y por qué hay tantos niños muriéndose de hambre? Si Dios es justo. Entonces, cuando uno lee este versículo, usted necesitaría entender que en Dios no radica ninguna maldad, en Dios no radica ninguna perversión, y que son los hombres los que permitieron, son los hombres los que cambiando la autoridad de Dios y su libertad, se dedicaron a pecar y a hacer las cosas que a Dios no le agradan, y por supuesto se degrada la tierra, se degrada una nación, se degrada una familia. Y dígale a su hermano, y Dios no tiene la culpa de eso, por favor, dígale, y Dios no tiene la culpa ni del desvarío ni de la locura de nuestros hijos. ¿Usted me está oyendo, hermano? No es Dios el culpable. Entonces tampoco deberíamos de estar diciendo, ahí a ver cuando Dios se ocupa de él. No, si todavía respira, todavía tiene espíritu y todavía tiene alma. O sea que se está ocupando de él, lo está dejando con vida, lo está dejando con oportunidades. Entonces yo creo que vamos a tener que cambiar nuestra oración y dirigirla un poquito a un punto más certero, ¿verdad? Entonces veamos aquí unos minutos a esto que dice la palabra de Dios. Ya le mostré dónde está la autoridad. Déjenme hablar un minuto de esto. Autoridad y obediencia es cuestión de fe. ¿Quiénes no obedecen? Los que no tienen fe. ¿Quiénes no se sujetan? Los que no tienen fe. O sea, si usted tiene un hijo que no se sujeta, es porque él no cree. Si usted tiene un hijo que desobedece, sencillamente es porque él no cree. La relación, sujeción, obediencia a la autoridad tiene íntimamente una relación con la fe. Fe en la palabra, fe en los principios, fe en la autoridad de Dios, fe en las autoridades que Dios delegó. Eso usted ni yo lo podemos cambiar, está ahí en las escrituras. Entonces, mire hermano, cuando usted tenga un hijo con 18, 19 años y le diga a usted que ya él está grande para decidir por su vida, lo primero que tiene que decirle es que él es un descerebrado, que hasta la edad de 21 le está creciendo el cerebro. Es lo primero que tendría que decirle. Papadito, mamadita linda, tú eres un descerebrado, porque tu cerebro está creciendo hasta la edad de 21 años. Así que eso quiere decir que todavía
tú no piensas correctamente. Número 2, ¿qué es lo próximo que tendría que decir usted? Necesitas nacer de nuevo para entender por qué es necesario estar sujeto y obedecer. Ahora, miremos unos minutos aquí. Mateos 8:9, porque yo también también soy hombre bajo autoridad. Esto se lo dice el centurión a Jesucristo. Jesús le dijo, voy a ir a tu casa a orar por tu siervo o tu criado que está enfermo. Y dice la palabra del Señor que este hombre le dijo, yo soy un hombre bajo autoridad. Quiero que usted observe la palabra autoridad en el Nuevo Testamento. Magistrado, algo que es sobrehumano. Eso no quiere decir que yo soy Dios. Eso lo que quiere decir es que como padre a mí Dios me dio una autoridad que es sobrehumana. ¿Me está oyendo? Lo humano está corrompido. Lo sobrehumano proviene de Dios. Y lo sobrehumano es para usar lo que Dios nos dio con autoridad y con fe. La autoridad nos impone. Quiero que recuerde que la autoridad es resultado de servir y quiero que usted lo mire aquí. Unos minutos él dijo, yo también soy hombre, ¿bajo qué? Bajo autoridad. Yo estoy bajo un símbolo de control, yo estoy bajo influencia, estoy bajo jurisdicción, pero quiero que observe la palabra que continúa al lado de la palabra jurisdicción. Yo estoy bajo libertad. Y eso usted lo puede buscar en el original griego. La palabra que se traduce a autoridad es estoy bajo libertad. Al estar bajo autoridad, si otra potestad viniera a atacar tu vida, viniera a atacar tu casa, viniera a atacar tu familia y tú estás bajo autoridad de Cristo, entonces allá adentro tú eres libre y esa autoridad o esa potestad no puede hacer nada porque tú estás bajo autoridad. Y al estar bajo autoridad estás disfrutando de una libertad que solo pueden disfrutar los que viven bajo autoridad. Eso es doctrina apostólica de Jesucristo. Eso ni siquiera es doctrina de un apóstol. Yo quiero que usted mire esto. Por favor, dice la Biblia, yo también soy hombre bajo autoridad. Coma. No que se vaya a comer, sino coma gramaticalmente. Con soldados, mire cómo dice aquí, con soldados a mis órdenes. Entonces dibuje su casa como un ejército. Ah, no, hermano, usted está equivocado, mi casa no puede. No, mi casa no es un ejército, mi casa es una familia. No, tu casa es un realengo 18 si no hay autoridad. Porque para empezar, por ejemplo, doctrina apostólica. Ninguno que milita en un ejército se embaraza en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Doctrina apostólica de Pablo. Entonces, en la casa tiene que haber una autoridad. Discúlpeme, no estoy diciendo que en la casa usted tiene que decir a las 6 de la mañana todo el mundo de pie, ¡pum! De 6 a 6:10 te lava la boca y de 6:10 a 6:30 desayuno, 20 minutos para desayunar. No, yo no estoy hablando de eso. Yo no estoy hablando del ejército libertador. No, yo estoy hablando de los libres que viven bajo autoridad. Y espero yo con la ayuda del Señor que usted entienda esto, porque dice la Biblia que el que está bajo autoridad tenía soldados a sus órdenes. Entonces, ¿sabe a quienes Dios le da la bendición de poder usar una autoridad y que la gente se le sujete? A aquellos que se sujetan a Dios. Si usted no se sujeta a Dios, es imposible que los que usted quiere cubrir y sujetar se les sujeten. Es imposible, eso no sucede. Eso no está en la mente de Dios. Por eso así,
mucha gente ha perdido su casa, mucha gente ha perdido su familia, mucha gente ha perdido su hogar, y espero yo en el nombre de Jesús que usted no sea el próximo, ¿verdad? Entonces quiero que usted vea aquí unos minutos. Dice la Biblia, yo le digo ve y él va, y al otro le digo ven y él viene, y a mi siervo le digo haz esto y lo hace. Vea tres cosas: ve y él va. Ve y bótame la basura, por favor. ¿Por qué no manda a mi hermano? Ve, mijito, espérate un momento, ahora voy. Y él viene cuando le viene la gana a él. Pero aquí hay una tercera categoría de obediencia. La tercera categoría es la del siervo. Y entonces ya si usted se da cuenta, ya no son gente que están bajo orden y de repente obedecen pero arrastran las patas, ¿verdad? Porque no les queda más remedio. No, aquí está la categoría siervo. Y entonces al siervo dice la Biblia que es al que se le encarga para que haga cosas. De repente, fulanito, vente. Ahora voy, mami. Mijito, ya puse la mesa. Tú no lo estás mandando a buscar para que haga nada. Tú lo estás mandando a buscar solo para que coma, para que se alimente. Pero hasta para eso te dice que no. Ahora voy. Bueno, el hermano me está hablando de teléfono, ¿verdad? En el teléfono. Yo le quiero dar una sugerencia. Mientras que mis hijas ya están casadas, ¿verdad? Pero mientras mis hijas eran solteras, veníamos a la mesa a sentarnos. Háganme favor, dejen el teléfono en el cuarto. En la mesa no quiero teléfono. A la fecha, yo no traigo el teléfono, porque yo quiero seguir guardando los principios de mi casa y de mi familia. Entonces, una de las cosas que yo quisiera que usted viera, a este le dicen ve y va. Nene, por favor levántate que te tienes que ir para la escuela. Ay, otro ratico más. Ay, no quiero ir. Ve, los están mandando a hacer algo bueno. No le estás mandando a hacer una tarea, pero él no puede obedecer. Lo están mandando a buscar, pero él tampoco puede obedecer. No, déjame, estoy terminando de jugar aquí. No viene a sentarse. La tercera categoría ya es diferente. La tercera categoría es para trabajar con hijos que alcanzaron nivel de siervo. Y entonces a los siervos se le dice: haz esto, y él lo hace. Gloria a Dios. ¿Cuándo llegaremos ahí, hermano? Por la fe. Tiene que ser por la fe. Pero no solo que yo, sino que todos los que me rodeen lleguen a la unidad de fe. Que sujeción y autoridad es cuestión de fe, de creer que es el orden de Dios. Si no, hermano, si a sus hijos eso Dios no se lo muestra, y si eso Dios no se lo muestra a usted, jamás y nunca se va a poder sujetar. Entonces, lea aquí unos minutos, Mateo 8:10. Al oírlo Jesús, miren lo que dice la Biblia, se maravilló y le dijo a los que le seguían. Mire, a ver si usted puede. ¿Cómo es posible, hermano, que un centurión romano que no seguía al Señor Jesús entendía eso? Cuando digo que no lo seguía, es que no estaba detrás del Señor Jesús. Cristo iba para allá, ellos iban para allá. Cristo iba para acá, ellos iban para allá. Y lo que le está diciendo el Señor a los cocotúos estos: ustedes son los apóstoles que yo escogí, y resulta ser que un gentil tiene más fe que toda la casa de Israel. Le dice: Señor, yo no soy digno de que tú pongas tus pies en mi casa. Hermano, decirle a Jesús: yo no soy digno de que tú entres en mi casa,
Así sería la revelación que este hombre tenía de Cristo. Al oírlo, Jesús se maravilló y le dijo a los que le seguían: en verdad os digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. Una fe tan grande, quiero que me oiga, no para decir sana a mi siervo, no, una fe tan grande para decir yo estoy bajo autoridad. Y porque estoy bajo autoridad y yo me sujeto, entonces yo tengo gente a los que yo les doy órdenes y ellos me obedecen. ¿Sabe? En otras palabras que estaba diciendo el centurión, yo reconozco que tú eres el Hijo de Dios. Y yo reconozco que tú tienes un Padre. Y yo reconozco que tú estás aquí porque estás obedeciendo a tu Padre. Y yo reconozco y sé lo que tú eres. Y como sé que estás bajo órdenes, yo sé también que tú tienes la autoridad para decirle a esos espíritus inmundos y a esa enfermedad: sale. Y ellos van a ser sanados. Bendito el nombre del Señor. Qué impresionante eso, hermano. O sea, puedo hacerle una pregunta. ¿Esperaría usted grandes milagros en su casa? ¿Los espera, sí o no? ¿Los anhela, sí o no? ¿Los desea, sí o no? El principio es del reino. El principio no me lo inventé yo. El principio está ahí, está escrito. Autoridad y obediencia es cuestión de fe. Así que cuando alguien tiene una persuasión, alguien está correctamente ministrado en su espíritu y en su alma, es alguien que no le cuesta ningún trabajo sujetarse y obedecer. Ninguno, porque él sabe que así es como se mueve la autoridad. No en el reino de Dios, en toda la creación. Usted me está viendo, hermano, en toda la creación. Cuando el arcángel vino a pelear por el cuerpo de Moisés, la Biblia dice que él no profirió palabra de maldición alguna, sino que el ángel invocó al que tiene un nombre que es sobre todo nombre. Invocó el nombre de quien lo había invitado y lo había enviado. Le dijo aquel ángel a Satanás: que el Señor te reprenda. Y dice que tomó el cuerpo de Moisés y se lo llevó. Así que algunos de sus hijos probablemente lo que tengan es demonios cuando no quieren obedecer. Unos oprimidos y otros poseídos. Y lo que necesitan es que usted sea un hombre y una mujer que esté sujeto. Y al estar sujeto, lo único que tienen que hacer es usar la autoridad que Dios le ha dado. Quiero que me oiga. Usted no es padre porque usted tiene 2 o 3 o 5 hijos. No, se ha comprobado incluso que el Señor reprenda al diablo. Yo no estoy poniendo sombra de duda en usted, que un gran por ciento de hombres que creen incluso que alguno de sus hijos es hijo suyo, no lo es. Y eso se ha venido a descubrir con los temas de los exámenes de ADN. Ahora, usted no es padre por un espermatozoide, usted es padre por delegación de Dios. A usted Dios lo hizo padre. Se lo puedo demostrar por las escrituras. Abraham significa padre enaltecido y no tenía hijo. Abraham significa padre de multitudes y tampoco tenía hijo. Cuando Dios le cambió el nombre. Entonces viene Dios y te dice: lo eres. Es como a quien Dios llama y le dice: eres pastor. ¿Quién dice que no? Entonces son autoridades que Dios estableció, no se pueden quitar. Voy a adelantar un minuto con la autoridad. La autoridad está ligada a una enseñanza nueva. Déjenme hablar un minuto de esto. Esto es interesantísimo. Todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? Y entonces otros respondían: una enseñanza nueva con autoridad. Lo dejé así porque yo quiero que usted observe qué cosa es lo que hace una enseñanza nueva con autoridad. Yo quiero invitar a los padres que comiencen a leer la palabra. O sea, sepa usted algo. Nuestros muchachos
no necesitan agarrarle miedo a Dios. Lo que nosotros necesitamos es que ellos tengan un encuentro con Dios y que venga temor de Dios a sus corazones. Temor de Dios a sus corazones. Solo eso. Que ellos sepan que si Dios dice, devuélveme mi espíritu y mi alma, se acabó la fumadera de marihuana, ya se la acabó. Y lo otro es que va a ir al infierno, eso no tiene problema, eso no tiene discusión, porque la Biblia dice que los viciosos no entran en el reino de los cielos. Entonces, ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ellos tienen que oír esta palabra, y la tienen que oír desde bien temprano. ¿Usted sabe por qué? Porque apenas entran con 6 años en la escuela y en primaria le van a enseñar la diversidad de género y le van a decir que no es malo ser homosexual o lesbiana, que no es malo. Incluso en las escuelas de Nueva York ya se implementó que un transexual, un hombre que se hizo una operación y se puso busto, pero todavía tiene miembro viril de un hombre y se viste como una mujer, es la que va a leerle a los niños un libro en preescolar, para que ya los niños se vayan a, no, pero no es nada malo, no, pero ¿qué pasó? ¿Por qué? Y entonces, usted sabe, como eso es una administración demoníaca, yo quiero en el nombre de Jesús plantar en su corazón que la autoridad está ligada ¿a qué cosa? ¿A qué está ligada la autoridad? A la enseñanza que nunca has usado, la de la palabra de Dios. No te gusta escucharla, lo lamento. ¿Puedo hacer una pregunta? Lola, lo lamento. Cuando nuestros hijos van a clase, le pueden decir al maestro, no quiero que hables más de historia de Estados Unidos. ¿Perdón? Ok. ¿Y por qué? Porque el niño te hace 2 muecas de medio lado y te dice que ya no quiere que tú sigas leyendo más tu para. Yo creo que es interesante eso, porque a nuestros hijos se lo llevan a un aula y lo sientan 45 minutos. Hablar de geografía, de física, matemática, química, historia universal, geografía. ¿Y por qué nuestros hijos no se pueden sentar 45 minutos con nosotros a escuchar una palabra de parte de Dios? Una palabra. Cuando yo me crié y nací, empecé a criar, todo lo que vi fue mi abuelo pastor, mi padre pastor. Yo tenía que venir y sentarme aquí adelante. Antes de entrar por la puerta, yo tenía que ir al baño y hacer del 1, del 3, del 4, del 10, lo que fuera, y tenía que venir y sentarme aquí hasta que el culto se acabara. Y luego, después, íbamos a hablar de lo que él había predicado. ¿Quién había predicado? Mi papá. ¿Entendiste? ¿Qué fue lo que entendiste? Yo podía empezar a contarle la misma historia y él me decía, yo no quiero que tú me cuentes la misma historia. Yo quiero que tú me digas qué fue lo que entendiste. A usted nunca le pusieron en la escuela de tarea, en el mismo aula, vamos a leer un párrafo y te preguntan, ¿qué entendiste? Nunca le dijeron eso. Pues chica, hermano, nosotros tenemos una cantidad de gente atrofiada mentalmente y espiritualmente que son capaces de decir, no entiendo nada. Pero no es porque no entienden nada, es porque ellos cerraron y le pusieron cortinas veladas al entendimiento. Y eso, hermano, es demoníaco. Rebelión. Y lo próximo que le voy a decir, que eso se cae, dice la Biblia, cuando Cristo se les manifiesta. El velo se cae cuando Cristo se les revela. Mientras tanto, nuestra tarea es enseñar y usar autoridad. Ahora, yo quiero que usted observe esto. Dice la Biblia que la autoridad está ligada a una enseñanza nueva. Los religiosos de aquella época hablaban ¿con qué? ¿Con qué hablaban? Con lo mismo que hablaba Pablo después.
Ellos solo tenían conocimiento, pero en lo más profundo de su corazón, ellos eran peores que sus padres. Así se lo dijo Jesús: ustedes son peores que vuestros padres, que apedrearon y mataron a los profetas enviados por Jehová. Hermano, oír aquello era cosa seria. Ahora, detengámonos unos minutos. En el nombre de Jesús, yo reclamo que nuestros hijos no van a ser peores, bendito Dios, porque no van a ser mejores que nosotros en el nombre de Jesús. Yo lo declaro en el nombre de Jesús, pero yo quiero que usted vea qué cosa es lo que cambió los ambientes. Empezó a enseñarse una palabra y la Biblia dice que ellos empezaron a preguntar: ¿qué es esto? A ver si a usted le recuerda algo eso. El maná. Todos los días. Y como siempre, y déjeme decirle que es una cosa espiritual. Porque tú vienes con una enseñanza de Dios para la iglesia y siempre hay 10 o 20 que dicen: ¿qué es esto? O sea, quieren comer, pero quieren seguir viviendo en la ignorancia. Entonces viene el Señor, y incluso a mí lo que más me llama la atención es que aquellos dijeron: ¿qué es eso? Y otros le contestaron, porque era una discusión entre ellos, y otros le contestaron: es una enseñanza nueva, pero ¿con qué? ¿Con qué? Con autoridad. ¿Sabes qué, hermano? En el nombre de Jesús vas a tener que tomar la palabra. Vas a tener que decirle: Señor, hazla nueva para mí. Señor, y que yo me pueda sentar con mi casa, con mi familia, a ministrar enseñanza nueva con autoridad. Quiero que me oiga: enseñanza nueva, ¿con qué? Con autoridad. Necesitas usar la autoridad que Dios te dio. Un hijo no tiene ni derecho de parte de Dios, ni derecho de parte de la sociedad a decirle a un padre qué cosa es lo que tiene que hacer y cómo hacerlo. No tiene derecho ninguno. Así que yo le invito en el nombre de Jesús a usar enseñanza, que es doctrina e instrucción, dice la palabra del Señor, con una nueva autoridad. Enseñarles, eso es lo que quiero que hagas. Quiero que le enseñes a tus hijos la libertad bajo autoridad y sujeción. Se puede ser libre, hermano. La mentira del enemigo es esta: si estás bajo autoridad y sujeción, entonces no eres libre. Esa es la gran mentira de Satanás, hoy plantada en el corazón de mucha gente. Entonces quiero que usted vea esto. Entonces mire qué se llama, a qué se le llama enseñanza nueva con autoridad. ¿A qué se le llama enseñanza nueva con autoridad? Él manda aún a los espíritus inmundos que salgan, y ellos obedecen. Entonces ellos entendieron qué cosa era autoridad. Un hombre que decía: sal fuera en el nombre de Jesús, se les manifestaba, pero se iban. Enseñanza nueva con autoridad. Lo que es demoníaco es demoníaco. Lo que necesita una faja, faja con él. Lo que necesita asiento, sentado ahí hasta que yo te diga. Lo que necesita cama, cama con él. Lo que necesita Biblia, Biblia con él. Lo que necesita instrucción, instrucción con él. Lo que necesita doctrina, doctrina con él. Y lo que sea un tema que sea espiritual. Entonces yo quiero decirle a los padres que nadie mejor que usted para reclamarle a Dios y decirle: esta hija, este hijo me lo diste tú, por el poder de tu palabra y de tu espíritu, Señor. Vacíalo de todo lo que no es tuyo. Si quiere, déjalo correr. Si quiere, déjalo libre. Pero yo quiero decirte que Dios nos va a reclamar. Dios nos va a reclamar. Los hijos que Dios te dio, algunos piensan, lindo el versículo: los hijos son la herencia de Jehová. Sí, pero no para que te la gaste, sino para que se la lleve de regreso al Señor.
Eso es lo que dice mi Biblia. Los hijos no es para que tú, tengo 5, boté 3, me quedan 2. No, discúlpeme, los hijos no es para eso. Tuve 2 con aquella mujer, 4 con este y 6 con otro, son 12. Gracias a Dios uno sirve a Dios. No, hermano. Los hijos son herencia de Jehová, pero no para gastártela. Los hijos son herencia de Jehová y los vas a tener que pelear, porque Dios te va a preguntar, te los di, ¿dónde están? Hay que traérselos de vuelta al Señor. ¿Me está oyendo, hermano? Sé que estás peleando, sé que estás peleando hasta con eso de que de repente el miedo de que no le puedo dar un fajazo a un niño, o de repente usted piensa que jamás a un niño se le debería dar con una faja. Pero yo quiero explicarle que a mí solamente me dieron una vez, y con esa vez suficiente. Yo sé que aquí hay psicólogos, aquí hay psiquiatras, aquí hay de todo, ¿verdad? Pero yo me pregunto, ¿qué le vas a decir a Dios cuando le tengas que llevar los hijitos de vuelta? Yo no te estoy acusando, yo nada más que te estoy hablando de la responsabilidad. Entonces te estoy dando herramienta. Quiero que sepas que desde este púlpito yo entrego herramienta. ¿Quién dijo que una madre no tiene autoridad para decirle a un hijo qué cosa es lo que tiene que hacer? Puchica, y lo tuvo. Puchica es una palabra captot hebrea. Lo tuvo 9 meses en el vientre. Y él, muy zángano, agarra tamañón y dice, yo con mi vida hago lo que me da la gana. No, hermano, no, disculpen. Y la autoridad usted no la puede empezar a usar cuando él tiene 21 años. La autoridad hay que usarla, la que Dios le dio desde que es pequeño, desde que es pequeñito. La disciplina se enseña desde que es pequeño. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Enseñó a su hijo a hacer del 1 y del 2? ¿Sí o no? ¿Verdad? Porque usted no quería estar lidiando con la porquería. Entonces no quiera lidiar con el pecado. O sea, hay gente que se ocupa de lo externo. Sus hijos son bellísimos, buenas tardes. No estoy hablando de usted que es santo y sus hijos también. Buenas tardes, ¿cómo está usted? Pero son tremendos hijos del diablo. Entonces, discúlpeme, así no. O sea, nosotros necesitamos entender a la luz de la palabra de Dios que una autoridad ligada a la enseñanza nueva, la frescura de la palabra de Dios, los remas de la palabra de Dios pueden hacer que nuestros hijos sean liberados. Y necesitas creerle a Dios. ¿Me está oyendo, hermano? Necesitas creerle a Dios. Bueno, no quiero que se enoje conmigo. Esa fue la palabra que el Señor me dio para usted. Mateo 7:28. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas tenían un problema. Los escribas enseñaban, pero eran totalmente incrédulos. No creían en el rapto, no creían en la resurrección de los muertos, no creían en el ministerio angelical. Tenían unos problemas locos. Imagínese usted que a ellos y a los fariseos Dios le dijo, ustedes son ciegos, guías de ciegos. ¿A dónde van a parar 2 ciegos, hermano? Pues chica, hermano. Es como que un diabético venga y le diga a usted cómo no enfermarse de diabetes. No coma pan, hijo, no coma harina, no coma esto. Y él se da unos hartones de película. Entonces imagínese usted cómo un diabético te va a dar consejo a ti para que rebases tu crisis de la diabetes. Ay, Dios santo, hermano, que Dios nos ayude. No como los escribas. Estos eran los que tenían la tarea de escribir.
Y fíjese que yo le he dado la tarea de escribir. Yo a usted le he dado la tarea de escribir. No le estoy diciendo escriba, pero les di la tarea de escribir. Y ahora, adicionalmente, cuál es la tarea que usted tiene que tener? Aplicarle fe. Pero viene usted y se sienta y anota. Y luego después agarra su libraco. ¡Pum! Se olvidó. Ok, solo lo dejo en ese pensamiento. No se olvide. Nueva enseñanza con autoridad. Y acá, sí, de que cambie el ambiente, lo cambia. Fíjese que a mi hija Kelly, en varias ocasiones diferentes personas la sonsacaron en diferentes tiempos para hacer cosas no buenas. Y ella decía, ni loco hago eso. Porque yo sé que a mis padres Dios se lo va a mostrar. Yo lo sé. Porque ella lo probó. ¿Cómo lo probó? Entonces decía, ni loco voy a ir a hacer eso. Porque yo sé que a mi papá y a mi mamá Dios le habla. Y hermano, cuando no me habla a mí, le habla a Rebeca. Eso es tremendo, hermano. Usted sabe lo que es la bendición de que en la casa haya tal protección. Y que un hijo tuyo esté metido en el callejón de las trompadas y en el barranco de su desconsuelo, haciendo cosas que a Dios no le agrada, queriendo alucinar porque tiene una desesperanza, tiene un vacío en su corazón, y porque solo piensa que con eso se puede llenar, y que Dios le muestre a un padre, mi hijo, esa es tu condición. Mire, yo recuerdo un día que yo entré a casa de mis abuelos solo con la esperanza de que Dios me hablara, pero para mis adentros dije, si a mí Dios hoy no me habla aquí, Dios no es real. Yo me voy y nunca más piso una iglesia. Dios me tuvo una misericordia tremenda, porque entrando por la puerta mi abuela me dijo, ven que quiero conversar contigo. Mi abuela era una analfabeta, hermano, pero lo que tenía por rodilla era 2 tortas así de este tamaño. No es cuento. El día que yo porque ella siempre vestía faldas largas, el día que yo le vi las 2 tortas que tenía por rodilla, yo me asusté, pero rápidamente relacioné las 2 tortas que tenía con el montón de veces que la vi de rodillas gimiendo delante de Dios por la obra de Dios, por la iglesia, por los hijos, por los nietos. Entonces me dijo, ven, que yo quiero decirte no solo cómo está hoy tu alma y tu espíritu, te quiero decir lo que Dios va a hacer contigo. Ay, hermano. Aquel día no solo salí convencido de que Dios es real, sino que entró un temor de Dios en mi corazón, porque entonces empecé a declarar con fe esa palabra. Y había gente que se burlaba de mí. Yo decía, a mí qué me importa, a mí Dios me dijo que me había llamado para ser profeta a las naciones, para ir y predicarle a miles de gente. Y empecé a vivir para eso. Sabía que me tenía que guardar para eso. Sabía que tenía que vivir para Dios, para en un tiempo no muy lejano o no muy corto, sino el tiempo que Dios determinara hacer esa obra. Y tenía 12 años cuando Dios me llamó al ministerio. Pero yo sabía lo que Dios me había llamado. Y todavía me quedan por ver cosas extraordinarias. Pero el día pasado mi papá me puso un anillo y me dijo, te lo doy porque sé que Dios va a hacer cosas extraordinarias contigo. Entonces estoy viviendo no del pasado, sino de lo que viene. Y entonces eso me hace, usted sabe, ir en marcha, pero con mucho cuidado. Ok, quiero que vea usted unos minutos estos. La autoridad está puesta por Dios. ¿Por quién está puesta la autoridad, hermano? Por Dios.
Tenía yo una persona que manejaba en Cuba y a cada rato la paraban, le registraban el carro, hasta que un día el mismo policía le dijo: mira, ¿tú sabes por qué te paramos? Ya se había hecho famoso entre los policías el carro. ¿Tú sabes por qué te paramos? Porque tú apenas vienes caminando y nos ves a nosotros, te entra una tembladera y el carro tú no sabes ni para dónde llevarlo. Nos ves a nosotros y la reacción tuya provoca en nosotros sospecha. Huye el impío sin que nadie lo persiga. 2 o 3 cosas que sucede. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Eso de que, ay hermano, es que yo no sé cómo hablar con él. Es que es tan serio y es tan impresionante como dice las cosas. Lo más lindo que tengo yo es que se las digo, se las canto de frente, y después cuando voltee la espalda no hablo de usted. Se las digo aquí. Eso es lo más bonito que tengo yo. Lo que quiero decirle es que cuando una persona no se acerca a su ministro y le dice cuál es su necesidad, es porque en su corazón hay impiedad. Porque el impío huye sin que nadie lo persiga. Entonces, la pregunta es: ¿para qué quieres ministro? ¿Para qué quieres pastor? ¿Para qué quieres apóstol? ¿Para qué quieres autoridad? Perdóneme, parte de la administración es someter cosas. Escúcheme, yo tengo mucha tarea para que usted me venga a estar contando si se le cayó un alfiler en la casa y no lo encontró. No estoy hablando de eso. Estoy hablando incluso de que usted en un momento de su vida tiene que aprender a madurar. Pero si usted se da cuenta que está embarrancado, una de las cosas que debería de hacer es decir: necesito consejería. Las autoridades todas están puestas por Dios. ¿Por quién están puestas? ¿Quién huye? Okay. Y huye sin que nadie lo persiga. No se olvide de eso. Son principios espirituales. Cuando tienes un hijo huyendo y escondiéndose es porque anda en impiedad. Sencillamente. Eso es así. Eso no tiene. El que busca su soledad, dice la Biblia, busca su propio beneficio, su propio deseo. Y dice la Biblia que cuando tú vas y le vas a dar un consejo, lo que hace es enojarse contigo. Pero la autoridad está puesta. ¿Por quién está puesta la autoridad, hermano? Por Dios. Ok, ya voy a terminar en unos segundos. Porque no hay autoridad, no hay. Usted me está oyendo, hermano, no hay autoridad sino de Dios. Y las que existen por Dios son constituidas. Y ahora mire lo que dice el versículo siguiente: por consiguiente, el que resiste a una autoridad, a lo ordenado por Dios se ha opuesto. Entonces yo digo, bueno, ¿y cómo vamos a blasfemar de Donald Trump si Dios lo puso? No, hermano, pero usted no sabe lo que ese hombre está haciendo, cómo está destruyendo familia. Hermano, ¿no será que nosotros tenemos una debilidad doctrinal tan grande que nos conocemos el Apocalipsis de punta a punta, pero en la vida práctica no la podemos vivir y nos privamos de bendiciones? Las autoridades están puestas ¿por quién? Por Dios. El que se opone a autoridades puestas por Dios, dice la Biblia que se opone a Dios. Y no dice la Biblia que Obama sí y Donald Trump no. No, la Biblia dice que todas las autoridades, las de gobiernos, las eclesiásticas, las que se ven, las que no se ven, la autoridad de su casa, la policía, el gobernador, todos, dice la palabra de Dios, están puestos por Dios. Y el que se opone a una autoridad, ¿a quién se opone, hermano? Métase eso en la cabeza. Por favor, hermano. Ya que somos, no voy a decir Ebenezer, voy a decir
Iglesia de Cristo Jericín y queremos disfrutar un monte de bendición, amemos, respetemos y obedezcamos los principios. Amén. Entonces, la pregunta es, si a usted sus hijos lo oyen hablando mal de Donald Trump, usted va a decir, va con la misma. No, pudiera ser Chucho, Perico, Jacinto, José. Bueno, yo quiero decirle, sus hijos lo oyen hablando mal de este señor, o lo oyen hablando mal de mí, o lo oyen hablando mal de Satanás, porque de Satanás no se puede hablar mal. De Satanás lo único que hay que decir es que el Señor, eso de que te pateo, lo pisoteo, le muerdo la oreja, lo pellizco, discúlpeme, eso es, hermano, esa es la estupidez más grande que usted pueda escuchar. Y que Dios tenga misericordia, porque eso que dicen que patean y se arrastran a Satanás por la cola y lo revuelcan, ¿de verdad? Los arrastrados son ellos. Mírenle sus doctrinas, obsérvenle sus enseñanzas, son falsas, pero heréticas, endemoniadas y llenas de error. Porque que lea una gotita de la Biblia así, un chin, lo primero que aprendería es que a él lo único que se le puede decir es que el Señor te reprenda. Un chin nada más. Entonces, el que se resiste a autoridades, decía yo, si alguno de sus hijos lo oyen hablando mal de una autoridad, ¿usted cree que lo van a respetar a usted siendo autoridad? Este es un problema serio. Ok. Lo voy a terminar aquí. Me falta esta, por ejemplo, la descripción de la autoridad. Yo quiero que tú sepas que la cabeza de todo hombre es Cristo. Y quiero que sepas que la cabeza de la mujer es ¿quién? El hombre. Y quiero que sepas que la cabeza de Cristo, ¿quién es? Dios el Padre. Y ahí empieza, todo hombre que cubre su cabeza mientras ora, profetiza, deshonra, ¿qué cosa? Sí, pero no está hablando de la que lleva sobre los hombros, sino que deshonra a Cristo, que es su cabeza. Por eso, hermano, hay hermanos que aquí han entrado con su gorrita, ¿verdad? Y le he dicho, por favor, hijo, quítate la gorra. Porque saben a quién está, es doctrina apostólica, saben a quién están deshonrando, a Jesucristo. Entonces, el 11:5, pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora y profetiza, deshonra a quién, por favor, dice aquí, a su cabeza. ¿Y la cabeza de la mujer quién es? El hombre. O sea que toda mujer bíblicamente que le ora a Dios debería de cubrirse, y toda mujer que profetiza debería de cubrirse para no deshonrar a su esposo. Eso es lo que dice la palabra de Dios, es doctrina apostólica. Miremos aquí unos minutos, se lo voy a dar bien rapidito. Pues el hombre no debe de cubrirse la cabeza, ya que él es imagen y gloria de Dios. O sea, un hombre con cabeza cubierta deshonra a Jesucristo, pero la mujer es la gloria de ¿quién, por favor? Del hombre. Quiero que me oiga unos minutos. Toda esposa debería de salir de aquí y sentirse feliz, que es la gloria de su esposo. La gloria no se lleva en los zapatos, la gloria se lleva en la cabeza. Primera de Corintios 11:10, por tanto, la mujer debe de tener símbolos de autoridad. Y uno de ellos, y de nuevo aparece la palabra autoridad. Símbolo de autoridad sobre la cabeza, y la Biblia dice que no es por causa del apóstol Raúl o de otro apóstol del ministerio. La Biblia dice que una mujer debe de cubrirse y tener símbolo de autoridad sobre la cabeza. ¿Por causa de quién, por favor, hermano? Por causa de ángeles.
tanto del reino de la luz como del reino de las tinieblas. Pero déjenme explicar algo que es interesante aquí a la luz de la palabra de Dios. Pablo tenía en mente la conexión radical entre los términos hebreos traducidos velo y sujeción. Así que velo de la palabra radib y sujeción de la palabra radab, y las dos tienen una misma raíz. Así que velo, según la palabra de Dios, implica sujeción. Claro que sí, si usted usa velo y tiene la lengua suelta, ya el velo no es velo. Ya el velo es el trapo con el cual usted limpia el piso y luego se cubre. Porque una mujer no debería de ser chismosa, murmuradora, querellosa, gritona, no, nada de eso. Entonces, escuche, porque necesitamos las formas externas, pero con la implicación de lo interno, de lo más profundo de nuestro corazón. Ahora, quiero que usted vea esto. David decía: con todo mi corazón te daré gracia, y en presencia de los dioses te cantaré alabanza. Esa palabra es Elohim, que se pudo traducir dioses, pero que también se traduce ángeles. O sea, cuando nosotros estamos cantando, adorando y alabando a Dios, dice la Biblia que los ángeles están alrededor de nosotros y ellos se deleitan en esta subordinación, dice la palabra de Dios, decorosa, porque Dios dijo que le era honroso a la mujer hacerlo. Existe, por lo tanto, mire, esto lo dijo un maestro de la iglesia primitiva, Crisóstomo. Dijo: tú estás de pie con los ángeles, porque era un principio espiritual de la iglesia que comenzaba. Decía: cuando nosotros estamos aquí adorando a Dios, los ángeles están aquí también. Y entonces ellos decían: tú estás de pie con los ángeles, con ellos entonas cantos y himnos, y con todo te estás riendo. Pareciera que aquel hubiera vivido el siglo XXI y estaría viendo la iglesia del siglo XXI, adorando a Dios, algunos testeando, otros riéndose, otros haciendo chistes, otros. Entonces Crisóstomo dijo: es posible que podamos juntos estar adorando a Dios y estemos en esta condición. Este es otro teólogo de la iglesia primitiva y explica: los ángeles están en la misma relación con Dios como la mujer lo está en relación con el varón. El rostro de Dios está sin cubrir, pero los ángeles, cuando adoran a Dios, se cubren. Tremendo, hermano, tremendo, tremendo. Impresionante esto a la luz de la palabra de Dios. Se lo leo y este es mi último versículo, porque quiero que usted lo tome y se lo lleve. Ya así salgo de este tema. 1 Corintios 15, 23. Va a haber autoridad hasta el día de la resurrección, cada uno en su debido orden. Cristo resucita primero, las primicias después, porque Jesús es el primero de las primicias, dice la Biblia. Entonces resucitó Cristo, ahora después de Cristo resucitan las primicias, y luego los que son de Cristo en su venida. O sea, estos son los que resucitan en el rapto, las primicias son los que resucitan en el rapto, y luego finalmente estos son los que resucitan al final de la gran tribulación. Listo, eso está claro para usted. 15:24. Entonces la Biblia dice: vendrá el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, y después que haya abolido, ¿qué dice aquí, hermano? Todo dominio, toda autoridad y todo poder. Pero hasta ese día va a haber autoridad. ¿Cuáles? Las que Dios estableció. Y yo le recomiendo a la iglesia que nosotros, póngase de pie, que nosotros ministremos con la autoridad que Dios nos dio a nuestros hijos.
Cuestión de fe. No tengas pena, haz la foto. Cuestión de fe. Quiero que mire un minuto lo que escribí. Dé por sentado que sus hijos le obedecerán. Eso también es de fe. Si usted le dice a un muchacho, eres bruto, eres un animal, eres un fracasado, eres más fracasado que un burro, dentro de poco se tira en 4 patas y come hierba. Comiéncele a hablar a su hijo y crea en el Señor esto que le estoy poniendo aquí. Den por sentado que sus hijos délo por sentado. Si no lo obedecen, disciplina. Pero no sea escéptico. Le mintió una vez, perdónelo, bendígalo, restáurelo, pero no le digamos toda una vida porque me dijiste es mentira. Perdonémoslo, liberémoslos con el perdón, pero mantengamos autoridad para que ellos aprendan a vivir libertad bajo autoridad y sujeción. Quiero decirle, hermano, que la mayoría de nuestros hijos no saben la bendición extraordinaria que representa tener padre y madre que lo cubren y lo protegen. Pero déjenme decirle que la mayoría de la gente que no reciben esa autoridad, los demonios, hermano, los tienen locos. Lo que guarda la vida de un hijo es vivir bajo autoridad. Bajo la autoridad de papi y de mami. No importa que no sirvan a Dios. Si todavía están bajo autoridad, un día Dios se les revela. Y le dice, yo soy el Dios de tu padre Abraham. Yo soy el Dios de tu papá Raúl, o de tu papá Sergio, de tu papá Carlos, de tu papá Roberto, de tu papá Aníbal. Yo soy el Dios de ellos. Cuando Dios le hable así, lo primero que van a traer a la mente es como tú te sujetaste a Dios. Porque la sujeción no es vivir en esclavitud, sino que es un acto de fe que te hace vivir en una libertad que solamente Cristo te puede dar. Entonces, cuando esto te es ministrado a ti por revelación, tus hijos aprenden la bendición de no servir a Dios obligado. Así que da por sentado que tus hijos te van a obedecer. Y tómalo como que es lo único que cabe esperar de ellos, y que ellos sepan que tú estás esperando de ellos obediencia. Lo próximo que quiero pedirle a los padres es que dejen la tontería y la blandenguería de estarse disculpando por las decisiones que toman. Si usted tomó una decisión equivocada, quien tiene que pedirle perdón es a Dios. Déjese de blandenguería, porque al fin y al cabo, si el dueño del espíritu y del alma un día dice, dame lo que me pertenece, ni tú ni nadie le va a poder discutir a Dios. ¿Por qué fue que te llevaste a mi hijo? Sencillamente te vas a tener que morder la lengua, vas a tener que llorar, gemir delante de Dios, y Dios permita que no te agarre un espíritu de rebeldía. Pero peor fuera que Dios le dijera a uno de tus hijos, dame tu espíritu y dame tu alma, son míos. Tanto que ellos se llenan la boca de decir, el cuarto es mío, la cama es mía, el escaparate es mío. Baja y le pide el celular, ¿y por qué te lo tengo que dar si es mío? Qué tremendo. Vivimos en una sociedad, hermano, que al libertinaje y a la omisión de la autoridad y de la sujeción, eso es lo que se aplaude. Eso es lo que es respeto de las libertades. Qué vergüenza. Vuelva a conectarse con la fuerza de su frase, porque yo lo digo. Y lo que te digo, no lo digo yo, sino que lo dice la palabra de Dios. Vuelva a conectarse con esa frase. ¿Por qué? Porque yo lo digo y Dios me respalda. Porque yo lo digo y la palabra de Dios vuelva a conectarse con eso. Deje de creer que puede persuadir a sus hijos de las decisiones que está tomando
de las decisiones que está tomando son para el bien de ellos. Porque yo lo digo, deje creer que puede persuadir a sus hijos. Ellos no van a ser persuadidos por usted. Ellos por quienes van a ser persuadidos es por Dios. Usted no los puede persuadir, los persuade Dios. Pero usted no deje de tomar las buenas decisiones que siempre tienen relación con principios bíblicos, con la autoridad y con no permitirle a un hijo que haga lo que bien le parezca. Así es como comenzó la anarquía. Y toda la vida, cuando dice la Biblia que Israel hizo lo que bien le parecía, el pueblo se hundió en el pecado y en la impiedad. Dios te guarde. Padre que estás en los cielos, bendice y protege esta casa. A nosotros que hablamos de autoridad, ayúdanos a vivir bajo autoridad. A nosotros que enseñamos autoridad, Señor, enséñanos, ayúdanos. Y que venga, Señor, un espíritu de obediencia sobre nosotros. De manera, Señor, que nosotros descubramos, Señor, oh Dios, la bendición de libertad tan grande que se produce, Señor, cuando nosotros vivimos en autoridad y bajo sujeción. Guarda esta casa, bendice a los santos de esta casa, bendice a nuestros hijos, nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes. No importa, Señor, ahora mismo si están o no están. Yo te pido que tu Espíritu, Señor, les alcance. Y yo te pido, Señor, que cada varón en esta casa sepa tomar, Señor, la autoridad. Sepa, Señor, oh Dios, ser administrador de esta gracia. Esposo, Señor, Padre, varón, Dios mío, a quien tú le bendices la obra de sus manos. Señor, si algún hermano aquí en esta casa te ha faltado, yo te pido, Señor, oh Dios, que tú le perdones. Pero estoy rogando, Señor, que tú lo rehabilites, Señor, de nuevo, oh Dios mío, para que sin temor, Señor, oh Dios, entendiendo, Padre, que hay un conflicto, que hay una batalla, Señor, oh Dios, que hay un pecado que nos asedia y potestades, Señor, oh Dios, que nos están observando y que son la nube de testigos, Señor, oh Dios, que también alaban con nosotros a Dios, pero también los de las tinieblas, Señor, que trabajan para hacer fracasar tu obra en nosotros. Y yo te pido, Señor, que en esta casa venga un nivel, Señor, de entendimiento, pero más que de entendimiento, primero de fe. Porque esto fue lo que dice tu palabra, Señor, oh Dios, que usó aquel hombre cuando dijo: no soy digno de que tú entres en mi casa, di la palabra y mi siervo sanará. Estoy bajo autoridad y por eso también puedo dar órdenes. Aleluya. Y yo te pido, Señor, que se levante una iglesia, Señor, con una autoridad ligada, Señor, a la enseñanza nueva. Señor, oh Dios, ayúdanos a poner a un lado el yo pienso, el yo siento, Señor, y vengamos a la palabra de Dios, Señor, oh Dios, anhelando, Dios mío, hacer tu voluntad. Y que nuestros hijos, Señor, oh Dios, conozcan, Señor, oh Dios, que tú eres el Dios que recompensa, Señor, la obra, el trabajo de un Padre, Dios mío, que eres tú, Señor, el que trae la bendición, Señor, para los hombres que caminan en justicia y en integridad, Señor, delante de ti. Gracias te doy, Padre. Te pido que el Espíritu Santo, Señor, produzca en nosotros querer como hacer por tu buena voluntad. Quédate guardando este lugar y ve con tu iglesia. Guárdanos y líbranos de accidente en el nombre de Jesús con gracias. Amén, amén y amén. Estamos despedidos, hermanos. Gloria a Dios.